Que tenemos la suerte de tener con nosotros a Juan Carlos, que es el delegado de enseñanza de la diócesis de Zamora, también delegado de medios de comunicación y director del seminario, buen padre y esposo, buen amigo y buena persona. No sé si puede decir algo más, si eso que nos lo diga él. Bueno, pues muchas gracias. Le dije que no me presentara, que ya me presentaba yo sobre la marcha, pues contando alguna anécdota de mi vida, porque esto de las presentaciones, me acuerdo una vez que me invitaron a hacer un pregón de Semana Santa en Zamora, y la periodista Carmen Ferreras, que los que sois de Zamora pues la veréis todos los días en la opinión, es muy generosa en las exposiciones, no tiene un verbo muy... Y me pidió el currículum y yo le mandé mi currículum y me responde y me dice solo, y digo, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, desde entonces ya me encargo yo de presentarme, porque como no tengo mucho, voy a hacer como con la mantequilla, voy a extenderme un poquito para dar un poco de empaque al acto y que no sea aquí esto una encerrona. Bueno, he de reconocer que cuando Masi me invitó en los pasillos de la conferencia episcopal, creo recordar, a estar hoy aquí con vosotros, pensé que, bueno, era un brindis al sol, y tampoco le hice yo mucho caso. No le dije que no porque entendía que se le olvidaría con el paso de los meses. Pero bueno, pues eso que me propuso pues ha llegado a ser efectivo, y hoy pues aquí estoy. No me salió bien la jugada, ¿no? El quiebro por la izquierda no me salió bien, y sin haberlo querido y posiblemente sin merecerlo, pues me encuentro con un público como vosotros, sin quizá mucho que aportar como novedoso, pero posiblemente algo que desde mi experiencia pueda ofreceros, a lo mejor os sirve. Toreando, digo, en una plaza que no es la mía, porque aquí hay 4 autonomías que hace más compleja la reflexión, con un toro complicado, porque el profesorado de religión no es fácil de trabajar. Todos somos profesores de religión y conocéis una peculiaridad muy particular, y un poco tembloroso ante esta circunstancia que hoy tenemos por delante. Así que si alguien considera al final de la mañana que no ha estado a la altura de las expectativas, que le pida explicaciones aquí al artista, porque no he sido yo el que he pedido estar aquí, sino ha sido él el que se ha arriesgado. Con esto de que soy buena persona, pues entonces estoy habilitado para hablar a 150 profes. Mis méritos académicos no son excesivos. Me licencié en Ciencias Eclesiásticas en la Pontificia de Salamanca y en Teología 2 años después, y eso es lo que avala mi formación universitaria. Algún máster por ahí de estos que dicen de 600 horas y luego las haces en 50 a distancia, y poco más, ¿no? Muchos cursos de formación como vosotros. Lo que realmente marca mi vida son dos episodios relevantes que seguro que compartís en algunos casos de vosotros conmigo, y es mi paso por el seminario. Estuve 6 años en el seminario. Mi madre tenía vocación de tener un hijo cura y me llevó al seminario. Luego yo en el seminario descubrí que a lo mejor podía ser cura, pero 2 años después, cuando entré en el teologado, entendí que esa no era mi misión. Pero sí que reconozco que el seminario me imprime carácter. Yo creo que, como decía el hermano de Ana Pastor, conocida por todos, supongo, la presidenta del Senado, que es profesora allí en Zamora, decía, no se ordenó tampoco, y decía, el orden sacerdotal no es lo que imprime carácter, lo que imprime carácter es haber estado en el seminario, en un contexto parecido, y eso es lo que a mí posiblemente me ha marcado personalmente, cristianamente y profesionalmente. Y otro episodio que me ha marcado y que ha hecho que sea lo que soy ha sido pues los primeros 15 años que estuve como profesor en el Instituto de los Sauces de Benavente, un instituto que me encontré pues con una baja asistencia a clase, por las razones que fueran, y que con 25 años dije yo, esto no lo puedo mantener así, y me entregué a muerte para sacarlo adelante. Ahí fue posiblemente donde dejé mi mejor versión como persona, como docente, y bebo un poco de aquella experiencia, de aquella fuerza de ese potro joven que empieza a trotar por el campo y que todavía me mantiene un poquito en ese tono, ¿no? Como decía, también me encargo de la Delegación Diocesana de Enseñanza desde hace, no sé, 10 o 12 años.
Desde septiembre el obispo me encomendó la delegación de medios de comunicación de la diócesis y también pues soy, como decía, el director académico del seminario. Una tarea realmente extraordinaria, ¿no? Los que le debemos todo al seminario, si luego tenemos la oportunidad de devolvérselo, y en mi caso como director, pues eso es un regalo, ¿no? Aunque de complicada gestión. Todos sabéis cómo están los seminarios, cómo suena cuando pronuncias la palabra seminario y qué ecos tiene. Pues nuestro reto es cambiar ese eco que circula en este momento y en esta sociedad. Pues como ven, muchas tareas, y para ninguna de ellas me preparé, como apuntábamos al principio, porque yo solo estudié teología, así que ha sido la vida y la intuición la que me han llevado a acertar en unas ocasiones y a equivocarme en otras. En España somos así, y en la Iglesia en particular también. Uno estudia teología, se hace cura y vale para todo, para dirigir un programa de Cáritas, para dirigir un colegio, para gestionar una residencia de ancianos, para llevar el gabinete de comunicación. Bueno, somos así. En Alemania no sería viable esto, pero bueno, en España nos imponen, bueno, a los que se las impongan, les imponen las manos y ya están habilitados para todo. Eso no debería ser así. Eso es una crítica interna que yo hago y que pues se refleja en mi caso. Yo estoy preparado estudiando patrística, no se aprende a gestionar un gabinete de comunicación, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces este es el perfil que, junto a otros dos elementos, terminan de definir lo que soy. Mi familia numerosa, está mi mujer por aquí, que también imprime carácter, como decíamos antes, y me voy a permitir apuntar un detalle que algunos conocen, pero que es relevante también para ver el tono, ¿no?, con el que yo entiendo esto de ser profesor de religión, ser delegado, ser ariete, para promocionar la clase de religión. Durante una etapa muy intensa, alguien me lo recordaba, Marcelino antes, una etapa larga e intensa, fui el interlocutor de la Consejería de Educación, desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Para mí una experiencia preciosa. Fue donde me desahogaba con el consejero, con los directores generales, desde un planteamiento de fondo fuerte y convencido de que la enseñanza de religión era un valor, ¿no? Y fui, digo, hasta que en un momento dado, después de haber gestionado una realidad que en Castilla y León es muy sensible para los profesores de secundaria, que era el departamento, que lo teníamos ya hecho, que ya nos habían comprometido todos, resulta que alguien demandó con buen criterio el derecho de los profesores a que nos dieran sexenios, nos lo concedieron, y entonces el director general y su consejero dijeron: ah, sí, nos habéis restado 600.000 euros al año, pues, o 2 millones de euros al año, quizá demasiada categoría. No soy pues para este foro el referente perfecto, ni por currículum, como veis, ni por publicaciones, ni por resultados extraordinarios, ni por mantener las formas en momentos delicados. Mi mejor aval, y aquí termino mi presentación, es que soy un profesor más, que mis manos están manchadas de tiza desde hace 22 años, que he acertado, como decía, y me he equivocado en la gestión de mis clases 1000 veces, que a día de hoy reconozco mi limitación personal y también el margen de mejora que como profesional de la enseñanza y como persona y como cristiano tengo, y porque soy consciente, me lo creo, estoy profundamente convencido de que he tenido la gran suerte de ser llamado a realizar un servicio apasionante, extraordinario, del que Dios mismo me ha elegido, a mí, a Juan Carlos. Con poco pelo, con unos kilos de más, con mala capacidad de gestionar la impuntualidad de mi mujer, al que tienen ustedes delante, ¿no? Soy el que soy y Dios me ha elegido porque le ha dado su santa gana para ser esto que soy, que es profesor de religión, igual que a vosotros. A vosotros os han mirado a la cara a alguien, no sé si Masi o Pilar o quién, y os ha dicho en algún momento de vuestra vida: os proponemos para ser profesores de religión. Y esa propuesta no es una propuesta personal de una delegada o de un delegado, es la propuesta del mismo Dios que utiliza las vías que Él considera oportunas para ponernos en el lugar que nos ha puesto. Dicho todo lo anterior, inicio una exposición que no pretende ser sistemática, pero que sí, al final del rato que yo esté hablando, se puede resumir en una frase, ¿no? No voy a decir nada nuevo, como decía al principio, pero sí que voy a poner algunos acentos que yo considero que todo profesor de religión tiene que tener muy presente. Y parto de 5 evidencias. Una, la enseñanza de la religión tiene dificultades internas importantísimas. Todos
somos conscientes de que no es fácil posicionar nuestra asignatura en la escuela hoy o en el instituto hoy. No es fácil, ni en las familias, ni entre los padres y sobre todo entre los compañeros. ¿Quién no ha escuchado esta maravillosa frase en algún momento de su vida profesional, cuando ese profesor que va de guay bueno, pues que se cree que está diciendo algo nuevo, se acerca a ti y te dice: no, si yo contra ti no tengo nada? ¿Quién no ha escuchado esa frase? ¿Quién no ha escuchado esa? Si es que es la clase, yo contra ti, si tú me caes fenomenal, joder, es que estamos hasta las narices, ¿no?, de que nos lo digan. La posición de la asignatura de religión tiene dificultades internas en el propio ámbito escolar. Segunda, la enseñanza de religión tiene dificultades externas, que no les voy a explicitar con mucho detalle, pero hay una falta de consenso político evidente ante este tema en España, como veremos después. Hay intereses sindicales contrapuestos, unos nos aman, otros nos odian, unos preferirían vernos en la hoguera, otros, bueno, pues nos ofrecen soluciones paralelas que se alejan un poco de lo que realmente somos desde el punto de vista confesional. El discurso progre que todos conocemos, no digo nada nuevo porque estamos un poco hechos en este contexto, y que confunden muchas veces a la opinión pública, teniendo en cuenta que además, como veremos después, la opinión pública se supone que está de nuestro lado, porque los hijos de la opinión pública están en nuestras aulas, ¿no? Segunda cosa, por tanto, hay dificultades externas muchas veces artificiosas, pero que están ahí, ¿vale? Tercer punto, esto significa que el profesor de religión tiene que ser un tipo con un compromiso personal extraordinariamente exigente. Tenemos que ser brillantes. Ante este contexto de dificultades, estamos llamados a ser brillantes, ¿vale? Cuarto punto, los profesores de religión también estamos obligados a mirar en 4 direcciones, siempre. Hacia arriba, es decir, Dios no ha elegido a las personas más preparadas, sino que prepara a las personas que elige. Nosotros, con nuestro nombre y nuestros apellidos, no éramos los mejores, pero nos hemos encontrado en esta tesitura y tenemos que mirar siempre hacia arriba, porque tenemos que confiar en que ha sido Él el que nos ha puesto aquí. En segundo lugar, tenemos que mirar hacia los lados, porque trabajamos con compañeros que dan religión, pero también otras asignaturas, pero sobre todo con compañeros que dan religión, que nos enriquecen, con los que podemos contrastar, como veremos después, etcétera. Trabajamos en un contexto social determinado, tenemos que ser conscientes del lugar en el que nos movemos. Tenemos que mirar también hacia atrás, pero no con el miedo o con la pena esa de lo que hemos perdido, sino para saber de dónde venimos, Y tenemos que mirar hacia adelante, pero con esperanza, con mayúsculas, una esperanza con mayúsculas, porque sabemos a dónde vamos y sabemos de quién nos hemos fiado. Arriba, a los lados, atrás y adelante. Y de este último matiz hacia adelante, con este último matiz quiero terminar la quinta última evidencia, y es que de la esperanza con mayúsculas surge también la confianza en el futuro. Yo llevo unos años, como decía antes, en la delegación de enseñanza. Al principio de mi pontificado, si se puede decir así, mis compañeros de religión de la diócesis se escondían para hacer oposiciones, para estudiar las oposiciones. Y a mí hasta me parecía mal. Joder, que no, cago en la leche, pero si estamos bien, si tenemos que... Ahora ya no, lo hemos normalizado, en mi caso particular. Pero yo lo que siempre les digo, y a los compañeros que están en sindicatos, que les animo a que estén, y les digo, está bien que reivindiquemos, pero reivindiquemos sobre todo nuestro futuro, no una salida profesional para entrar en otros ámbitos de la enseñanza. No, tenemos que reivindicar nuestro futuro como profesores de religión, porque lo tenemos. Aunque estemos cansados también de escuchar a veces eso de que la asignatura de religión se acaba, que no se va a acabar, Yo estoy hasta las narices, y sobre todo hasta las narices de la gente de casa, hasta obispos, ahora que ya se ha ido don Juan Antonio, hasta obispos, y hasta obispos muy importantes, que han dicho, no, sí, bueno, sí total. ¿Cómo que sí total? Que la enseñanza de religión tiene futuro, que lo tiene en todo el mundo y en España lo va a seguir teniendo. Entonces tenemos que reivindicar esto. Va de retro, por tanto, a todos esos profetas del Apocalipsis de la asignatura de religión. Va de retro. No os juntéis porque todo se pega. A los que veáis así, fuera. Dicho esto, recogidas estas evidencias previas, empezamos reconociendo que esta época vive un significativo ocultamiento de lo religioso. Eso está claro, ¿no? Y es que
una cultura que pone el énfasis en el cambio, en lo provisional y en lo inmediato, pues ha terminado por arrinconar todo aquello que es permanente, definitivo y trascendente, como Dios, como es el caso de Dios. La secularización tan perseguida hace unas décadas por todos los cristianos hoy deviene en secularismo y ha avanzado llenando de increencias, dudas o sospechas todo aquello que no sea verificable, todo aquello que no se puede demostrar. Y los niños y los jóvenes son hijos de esta sociedad, herederos de una cultura de la verificabilidad, y están especialmente sensibles a esta desafección religiosa. No vamos a engañarnos. En el universo mental de estas generaciones hay un politeísmo mercantil que ha sustituido al monoteísmo del judeocristiano, al monoteísmo judeocristiano, apoderándose de su carta de ciudadanía. Eso está, las estadísticas, los estudios, la observación. Y en este contexto, la religión en la escuela experimenta el hacinamiento de todos, que todos conocemos, porque de lo espiritual, si quieres ser serio y no caer en el desprestigio, no se puede hablar. Abilio de Gregorio, que no sé si lo conocéis, Abilio de Gregorio es un profesor extraordinario, fantástico de Salamanca. Está muy estropeado el hombre, porque ya es mayor y le han dado un montón de chuchones, pero es extraordinario, es de un nivel similar a Olegario, González de Cardal. Dice en uno de sus libros que se hacen 1000 equilibrios en la escuela para bordear el término espiritual con recursos al universo de la psicología, de la estética o de la convivencia ciudadana, porque hablar del mundo espiritual parece poco serio, ¿o no? En los colegios nos podemos encontrar con todo. Yo os voy a poner 3 o 4 para que no os durmáis, porque hay uno que se está poniendo así en una posición. Voy a contaros 4 cosas. Yo he visto en el instituto en el que estuve, en Los Sauces, ponerle preservativos a un plátano por parte de grupos que van allí. Yo he visto hacer mindfulness, que está muy bien, y yo he visto cómo la Liga, que es una federación educativa claramente laicista, pues entra sin ningún problema en los centros. O incluso he visto, lo juro, si se puede jurar, no sé, no se debe, os lo prometo, no sé. Bueno, por una vez. He visto hasta un vidente leyendo las cartas a los alumnos en un instituto, os doy mi palabra, y os digo el centro, y os digo la persona, y no pasaba nada, el día de la fiesta, y una cola impresionante, y no pasaba nada, pero proponedle vosotros que Masi vaya el día de la fiesta a confesar allí, le preparáis un garito, ¿no? Lo espiritual, no, lo espiritual cristiano particularmente, ¿no? Desde ahí, por tanto, se entiende pues la legislación, desde este arrinconamiento de lo espiritual, la legislación inestable de la enseñanza, la devaluación moral de la materia, la indignante reducción de su carga lectiva, con una hora y media, que a veces son 45 minutos, la privación de derechos laborales, que terminan siempre judicializándose, y mira si son tontos, que lo pierden siempre, pero prefieren ir a la pelea que reconocer lo que es de derecho. El arrinconamiento de signos, festividades, expresiones. Otros 3 o 4 ejemplos para evitar la somnolencia. Yo cuando entré en Los Sauces había 37 alumnos en religión, me acuerdo de aquello, un instituto de 800 chavales, y me encomendaron la biblioteca. ¿Dónde me van a meter? A mí, un chavalillo que llegaba con 25 años asustado. Bueno, pues venga, te encarga de la biblioteca y haces algo. Y abriendo un cajón un día me encontré con 30 crucifijos. Me cago en la leche, qué pena, ¿no? 30 crucifijos. Después, en estas conversaciones que yo tenía con la consejería, me di cuenta que Sánchez Pascuala, que Dios lo tenga en su gloria, lo que me decía es que el crucifijo era considerado mobiliario escolar, mobiliario académico, y sigue siéndolo, catalogado como mobiliario académico. Crucifijos en el cajón de la biblioteca, ¿no? Cuando en otros países de Europa pues esto está perfectamente integrado desde el punto de vista cultural, no se rasga las vestiduras nadie, etcétera. Nuestra Señora de la Candelaria, Colegio Público de Zamora, Nuestra Señora de la Candelaria, ya no celebra la Navidad, celebra las fiestas de invierno y no cantan los villancicos, porque claro, es una aberración. Hace un mes, como en algunas diócesis de las aquí presentes, pues organizamos el cine espiritual, que lo organizamos desde la delegación. Asistieron 4.000 niños jóvenes. Un colegio con nombre de obispo, el obispo Nieto. ¿Ves cómo cambian las cosas, no? El obispo Nieto no fue a ver campeones, porque lo organizaba
la delegación, y se llamaba Ciclo de Cine Espiritual. Hay que ser idiotas. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay. En definitiva, recelos, sospechas y desconfianzas que parecen ocultar a Dios. ¿Eclipse de Dios? Pero pese a esta aparente eclipse de Dios, podemos decir que éste no se ausenta del mundo, ni le da definitivamente la espalda a la comunidad humana. Así lo creemos y así lo indica Juan, diciendo: cuando inclinó la cabeza entregó su espíritu. No, Dios no se ha ido, aunque lo queramos arrinconar o hacinar ahí en la esquina o en el cajón del instituto. Si miramos desde esta perspectiva, encontraremos razones para ver que Dios sigue aquí, y de la misma manera que ha estado siempre, hoy sigue estando. Existe una iglesia joven, existe, aunque no lo parezca. Yo cuando voy a mi parroquia y me pongo detrás, la perspectiva es muy color ceniza, pero existe una iglesia joven, creativa. Ahí está el Musical 33, con innumerables vocaciones en continentes como África y Asia, personas religiosas muy bien valoradas en nuestro contexto español, instituciones proféticas a las que nadie se atreve a criticar, por muy anticlericales que sean. Zamora, por ejemplo, Cáritas, Manos Unidas, son instituciones que nadie cuestiona, nuevos movimientos religiosos que están ahí, jornadas mundiales que mueven a millones de personas, centenares de miles de chavales en catequesis y actividades pastorales este fin de semana, centenares de miles, aunque luego pase lo que pase, ¿no? En definitiva, yo creo que hay destellos de Dios, que esto del eclipse de Dios hay que leerlo en su contexto. En el ámbito escolar, pues es evidente, como decíamos antes. Yo no sé qué porcentajes tenéis en vuestras diócesis, pero en Zamora tenemos un 70 y muchos % de alumnos en nuestras clases. Hay 12.000 profesores como nosotros, ganándose la vida, trabajando duramente, que ejercen la escuela pública, otros tantos en la concertada y privada, con peso específico en los claustros, que lo tenemos. Como decía el obispo, cuando el trabajo se ha hecho bien, que casi siempre se hace bien, somos muy significativos, con una infinita creatividad en los planteamientos educativos, con generosidad en la entrega. Antes veía yo por ahí a un compañero de León y le preguntaba qué tal, y decía, pues como siempre, no sé qué me contó del buey, que ahora, no, por ahí está, luego me lo explica, pero que trabajando siempre, con generosidad, con profesionalidad, con muchos créditos de formación continua. Así lo avalan proyectos fantásticos como el que vamos a programar en Vista Alegre, al que estamos todos llamados para ser por una vez proactivos y montar una cosa bien bonita, que os lo explicarán vuestros delegados. Innovarrelli, que es una cosa muy de Asturias, el escape de Zamora, que vamos a organizar entre unos. Es decir, estamos haciendo cosas extraordinarias que apuntan al destello de Dios. Y por todo eso que acabamos de apuntar, no podemos decir que Dios ya no esté cerca del corazón del hombre, no. Dios sigue siendo un candidato válido para enamorar al ser humano, para enamorar a nuestros alumnos. Y nosotros, profesores de religión, ¿qué tenemos que hacer? Posibilitarlo, preparándoles académicamente para un acercamiento intelectual a Dios que, junto a la catequesis, si la reciben, disponga ese humus adecuado para la respuesta de la fe. Es decir, en la escuela hoy nosotros, profesores de religión con nombre y apellido, tenemos una tarea realmente decisiva, tenemos una tarea fundamental: enseñar que Dios es, que Dios está, que solo conociendo a Dios podremos entregarnos a sus manos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dar a conocer a Dios. Claro, esto no es una tarea sencilla, ¿no? Yo llevo 22 años, 47 menos 25, 22, enseñando o intentando enseñar religión, y no es nada fácil, como decíamos al principio, pero claro, hay cosas que trabajando se consiguen. Y si trabajamos intensamente y con ilusión, lo vamos a conseguir, con una estrategia definida. Y para perfilar esta estrategia que permita que nuestros alumnos se encuentren intelectualmente con Dios. ¿Miras el reloj? Porque no miré, vale. no, sinceramente, que no lo miré. Vale, que sí, No dice así, pero que es porque se ría la gente, ¿no? Ahora me estoy acordando cuando, ¿os acordáis en el Congreso cómo Masi hizo con Miguelillo ahí en el Congreso de Valladolid? Pues me acordaba de ese momento, ahora no sé por qué. Fue artista de invitado, ¿no? Sí, con Miguelillo. Bueno, decíamos que es verdad que puedes mirar el reloj y dentro, cuando lleve pues 45 minutos... Tú decides. Decía que tenemos que ayudar a que se encuentren intelectualmente con Dios para articular y tenemos que articular una metodología de trabajos que dé resultados. Y necesitamos, por tanto, quizá distanciarnos de nuestra misma realidad para
descubrir los acentos que hemos de darle a nuestra profesión. Con 22 años de experiencia, o con los que tengáis, de vez en cuando conviene dar un paso atrás, ¿no? Y yo os propongo 3 verbos para dar este paso atrás. 3 verbos que podéis conjugar, si os parece, que son los siguientes. El primero es pasear. Yo creo que llegado a este punto, con 22 años, con 10, con 3, con 7, con 30 y tantos, que algunos tendréis, 42, hay que pasear, hay que dar muchos paseos para bajar a la interioridad y repensar tranquilamente las cosas de la escuela en general, nuestras cosas, las de nuestras clases, para desactivar el piloto automático que nos hemos puesto, con el que vamos a menudo por la vida, para dejar que el silencio sosiegue nuestro corazón. Hay que pasear. En Zamora tenemos un bosque precioso que se llama Valorio, que yo lo veo desde mi casa, pasear por ahí o por el asfalto, el que sea más urbano. Decir que no tienes tiempo para esto es como decir que estás demasiado ocupado conduciendo como para pararte a repostar. Hay que pasear, ¿vale? Primera invitación para distanciarte. Segundo, hay que rezar un poco. A mí me cuesta esto mucho. De hecho, cuando nos hemos puesto a rezar la oración de inicio, le he dicho a Pilar, oye, que yo no tengo la aplicación, que yo no la rezo habitualmente. Siempre me costó mucho. Cuando estaba en el seminario me decía Agustín el rector, pero un poco más de... es que me cuesta. Pero hay que rezar porque algo de oración nos vendrá bien. Jesús lo hacía cuando tenía que tomar decisiones importantes. Nos cuesta, pero hay que hacerlo. Podemos poner ante Dios nuestra situación general, situación particular, a cada grupo, a cada alumno, a cada familia que confía en nuestra tarea para escuchar la voz de Dios que susurra a nuestro oído. Segundo verbo, rezar de vez en cuando. Tampoco hay que moverse a Dios por los pies, pero bueno, rezar un poco. Y tercero, contrastar. A veces estas cosas cuestan, ¿no? Venir desde Asturias o o desde Cantabria o desde León o desde... yo qué sé, cuesta, ¿no? Cuesta, joder, otra vez el más y qué pesado, que nos convoca o Pilar. Bueno, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí contrastamos con otros compañeros que buscan como nosotros el bien, y el cristianismo es esencialmente comunitario, y de eso sabemos mucho porque nos vemos y nos tenemos que ver, como diremos después, con ese tono necesario para formarnos juntos, para rezar juntos, para programar juntos, para comer juntos. En el estar juntos, no en el estar reunidos, sino en el estar juntos, nos la jugamos, y las delegaciones diocesanas tenemos que procurar este tipo de encuentros. Entonces, entended esto como un regalo, no como una imposición. 3 verbos que os invito a conjugar para distanciarnos. Si practicamos con una cierta frecuencia este ejercicio triple del paseo, de la oración, del contraste con los compañeros de profesión, descubriremos en este mundo de luces y sombras que nos ha tocado vivir, y en esta escuela que nos ha tocado estar, que la vía para poner en valor a Dios, para dárselo a conocer a nuestros alumnos y ampliar su efecto iluminador en el mundo, particularmente en la escuela, es algo tan sencillo como enseñar bien, ser un buen maestro o un buen profesor, organizar bien los contenidos y las actividades, preparando mucho las clases. Eso es indiscutible, ¿no? Yo tengo compañeros que me dicen que ya prepararon las clases cuando empezaron a trabajar. Yo, chicos, debo ser más lerdo que ni sé, porque yo todos los días me las tengo que preparar. Y es que yo creo que eso es obligado para nosotros, preparar bien las clases. Pero, como decía el obispo, que me ha pisado la reflexión, que como no estábamos coordinados, pues me la ha pisado. Hay otra vía más decisiva para nosotros, además de esta, que es importantísima, y es la de ser testimonio. La Evangelii Nuntiandi sí, así lo decía, yo no recuerdo las palabras, porque no las he apuntado, era el buen maestro, ¿cómo era? Si eres bueno... Sí, no eres... Bueno, eres buen maestro no tanto por lo que enseñas, sino por lo que testimonias, ¿no? La frase es mucho más bonita que yo en la cabeza. Por tanto, la manera más eficaz de llevar a cabo nuestra misión es la de ser testigos de lo infinito en el aula. Yo ahora trabajo en el seminario, por una historia, yo tengo mi puesto en un instituto, pero trabajo en el seminario. Y es bonito, y es apasionante, y yo es que al seminario lo quiero con locura, pero no es lo mismo que en el espacio público. El espacio público es otra cosa, el seminario todo va en la misma dirección, ¿no? A mí me ponía, con perdón, esto de estar en el espacio público, ¿no? Y pelearme ahí con el de historia y el de filosofía, bueno.
Testigos de lo infinito. No sé si conocéis a Víctor Coopers, yo lo he descubierto hace poco. Víctor Coopers es un charlatán de estos, escribe libros, es extraordinario. Se lo sugería el otro día a los del Congreso para Castilla y León, porque es un tipo que tiene un verbo muy rápido y es un tipo muy bueno. Escribió un libro que se titula Vivir la vida con sentido, en el que recoge la fórmula matemática para el éxito personal y profesional, que nos lo vamos a aplicar a nosotros. Y dice que ese éxito, que la excelencia es la suma de los conocimientos más las habilidades, multiplicado todo eso, entre paréntesis, por la actitud. Conocer la Biblia es importante, explicar el dogma de la Santísima Trinidad es importante, que si alguno lo entiende del todo, que luego me lo cuente, pero eso es importante. Hacer cursos de inteligencia múltiples es fundamental, gamificar, todas esas cosas están muy bien. Eso entra dentro del paréntesis, conocimientos y habilidades. Pero lo importante, donde nos la jugamos, no es en esos dos sumandos, en los conocimientos y en las habilidades, es en el factor que multiplica, que es la actitud con la que afrontamos las cosas, ¿no? Lo dice él con mucha gracia. Dice, si le preguntamos a un alumno por un profesor, o a un padre, a un hijo por su padre, dice, ¿qué tal el profe de Relí? Y dice, es fantástico, estudió el doctorado en la Lateranense y cum laude, es extraordinario. ¿Qué coño va a decir eso? El chaval dirá, no, es un tipo extraordinario, o es un capullo porque me mira, porque me atiende, porque me quiere, porque me dedica tiempo, porque me enseña. ¿Qué coño es? Lo del conocimiento y la habilidad es fundamental, pero lo otro es trascendental, la actitud. No nos valoran por nuestros conocimientos o recursos pedagógicos, sino por nuestra manera de ser. Y yo creo que nosotros tenemos un máster no reconocido. Bueno, podemos hablar siempre con alguna universidad para que nos lo reconozca, que es el máster de la vida, de la clase de religión, que nos habilita para ser tipos extraordinarios. Y lo que es fantástico es que uno puede elegir la actitud que quiere para afrontar su tarea como profesor de religión. Otras cosas no. Yo podría elegir tener más pelo, cosa que no me preocupa, aunque a mi hijo pequeño le preocupa mucho, porque él piensa que va a heredar mis genes. Y podríamos pensar en hay cosas que no podemos elegir, la situación política, la económica, quién va a salir, Ciudadanos, el PP, el PSOE, Podemos. No elijo al profesor de historia de mi claustro, ni a mi delegado o delegada, pero la actitud, por muy condicionados que estemos, tanto social, laboral, genéticamente, la elegimos nosotros. Y eso nos permite ser lo que deseemos ser. Tenemos la posibilidad de incorporar actitudes a nuestro ser que nos permitan mejorar y pulir las deficiencias genéticas, sociales, laborales, para ser el mejor profesor que podamos llegar a ser. Unas actitudes las conseguiremos solo por la gracia de Dios, porque te las regalan los sacramentos. Pero otras, por lo militar, embarrándonos, peleándonos día a día con nosotros mismos. ¿Recordáis eso del programa de 21 días de Samantha? 21 días. Si uno consigue ser generoso durante 21 días, va a ser generoso toda su vida. Si uno consigue ser cariñoso con Álvaro, que es un impresentable que me mira todos los días de mal encarado cuando entra en el aula, si consigues ser cariñoso durante 21 días seguidos, aunque él te ponga, vas a terminar siendo tú cariñoso con él y él a lo mejor contigo. 21 días, ¿no? Embarrándonos, para incorporar ámbitos, herramientas y virtudes que nos obliguen a salir de nuestra zona de confort y que nos hagan mejores personas y extraordinarios profesores. Uno, cuando lleva unos años en esta profesión, se encuentra con maestros o profesores que han confundido esto de la actitud. Y todos tenemos el riesgo de confundirnos, ¿no? Yo me he confundido en muchas ocasiones. Y ha habido siempre signos de los tiempos que he podido leer y que me han hecho, creo, girar para intentar conseguir otra vez la dirección adecuada. Y cuando te confundes de actitud, inhabilitas el sentido de la enseñanza de la religión. Y voy a poner algunos ejemplos que podría poner nombres y apellidos, pero no lo voy a hacer por respeto y porque lo mismo a quien aquí les conoce y me deja con el culo ahí. Hay compañeros profesores de religión que se han convertido en comerciales. Han confundido su actitud con esta, con la de vender, con la de ofrecer un producto a precio de saldo, que es nuestra clase de religión,
y se han convertido en charlatanes de feria, poniendo sus expectativas únicamente en los resultados estadísticos de venta. Es decir, tengo el 70% de los alumnos posibles en mis aulas. Estoy preocupado porque se está durmiendo una señora y me pone nervioso. Y ya solo miro a esa señora, ya me obsesiono. Hay profesores que son comerciales. Otra actitud equivocada. Hay compañeros que se han convertido en showman, obligados a inventarse espectáculos atractivos que enganchan por lo afectivo, por lo lúdico y que fidelizan a los clientes con experiencias que pueden ser solo humo. El rey de los audiovisuales. Había en mi diócesis uno que iba siempre con el carrito, lo que llamaban el rey de los audiovisuales. ¿Vale? Un showman. Hacer de la clase de religión, bueno, pues como tenemos que ganarnos al alumno. Hay otros que se han reducido o han apuntado solo en la dirección de ser educadores en valores, que está muy bien, pero que solo hacen que la asignatura recurra a lugares comunes de la moral, a un buenismo desencarnado del evangelio, alejado del currículum. Tercer acento, tercera actitud equivocada. Otros que hablas con ellos y dices, joder, yo la asignatura de religión la considero una asignatura fundamental y yo soy poco menos que catedrático de la misma, ¿no? Hay que considerar la asignatura, hay que devolver la dignidad, exigiendo a los chavales que cumplan objetivos, que trabajen, claro, a los 3 años se da cuenta de que eso es terrible para los resultados, ¿no? Porque en el contexto, pues esta actitud también es equivocada. Y otros que se han convertido en funcionarios. Una vez que el obispo, que el delegado o la delegada me dio la tarea, pues yo receloso de la iglesia, esto es una tarea puntual, yo quiero escapar, tal, paso de puntillas. Pues estas son algunas de las actitudes que yo me he encontrado con compañeros, ¿no? Y yo mismo he sufrido. No quiere decir que en una dosis adecuada no sea interesante gestionarlas, en una dosis adecuada, pero yo creo que no sería cumplir con la encomienda si nos reducimos a esto. Nuestra condición de testigos nos obliga a desarrollar actitudes buenas, no actitudes como estas que os acabo de comentar. Personales y profesionales, virtudes más comprometidas cristianamente para hacernos maestros de la verdad y enamorados de nuestra tarea. Y por eso es bueno pasear, por eso es bueno rezar, por eso es bueno contrastar. Y os propongo 2 niveles en los que desarrollar algunas de estas actitudes personales y profesionales, que nos harán mejores personas y extraordinarios profesores. Porque ser maestro o profesor es una tarea siempre abierta, siempre en proceso, en construcción permanente, que no se acaba nunca, ni el día en que se recibe el título universitario, ni el día en el que uno se jubila. Uno si es maestro y es maestro toda su vida. Es maestro toda su vida. ¿No? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿A qué hora es la misa? ¿A qué hora te ¿Al medio? ¿A las 12? No, todo tiene su... De vez en cuando hay que... 10 minutos, pues ya va a ser difícil. Bueno, porque eso es lo más importante. 10 minutos solo. Tú es lo que mandas. Bueno, es que esto es lo más importante. Claro, yo os voy a proponer 2 espacios de trabajo. Delante de nuestros alumnos y en la sociedad en la que estamos. Cosas que seguramente ya habéis oído, pero que yo me voy a permitir recordárosla. Primero, las actitudes que ante nuestros alumnos a mí me parecen importantes, no son todas, pero algunas que yo creo que son importantes. Primera, es la de la autenticidad. Debemos ser auténticos, no actores ni actrices en representación de un papel laboral, porque eso nuestros alumnos lo huelen. Yo una vez fui a Santander a acompañar a mi hermano porque se presentaba una oposición y vi a un perro que venía de frente y dije, a que me muerde. Esto no es broma, ¿eh? Cuando cuento historietas de estas, los alumnos se creen que me las invento. A que me muerde, y me mordió. Porque me olió el miedo. Nuestros alumnos hacen lo mismo. El profesor de religión ha de ser alguien que hable de Dios con palabras fuertes y verdaderas, no de oídas, no con un discurso abstracto. Porque Jesús no es solo un acontecimiento como lo es la Revolución Francesa. Jesús es algo que ha sucedido en mi vida. Y de la que brota por tanto una manera nueva de ser y estar, una mirada diferente sobre la realidad. Como cristiano ya no puedo mirar a Mario de cuarto de la ESO como ese chaval que no merece mi cariño porque es de esa manera
o a Álvaro de tercero, que antes apuntábamos. A los alumnos, el profesor de religión ha de hablarles de Dios con su vida, y esto es la autenticidad, con su mirada, con su tiempo entregado, porque Dios o tiene que ver con todo o no tiene que ver con nada. Por tanto, primera actitud, autenticidad. Segunda, luminosidad. Hay profesores que iluminan poco, que van a 1 o 2 vatios, se levantan sin ganas de ir al cole, duermen mal, sueñan con que les toca la lotería y dejan la enseñanza, con jubilarse, con aprobar una oposición y a rascarse la barriga, se lamentan constantemente de todo lo que se mueve, despotrican. A nosotros no nos queda otra que ir a tope, a 30.000 vatios, porque en el hablar, en el mirar, en el tratar, se nos tiene que notar que estamos dopados de Dios. Como diría Víctor Cooper, tenemos que ser bombillas de 30.000 vatios con patas. Pensad que de los vatios que desprendamos va a depender la calidad de nuestro mensaje. En cuanto nuestros alumnos nos vean entrar por la puerta, tienen que preguntar: ¿pero qué ha desayunado este tío? O esta tía. ¿De dónde le viene la energía? Nuestras palabras tienen que enamorar. Tenemos que ser luminosos. No lo tenemos difícil, No lo tenemos difícil. Por 2 razones. Porque Dios está deseando entrar en nuestro corazón y porque la competencia nos lo pone muy fácil. La competencia nos lo pone muy fácil. Observad las caras de vuestros compañeros el lunes a primera hora. Uf. No es que sean feos, no. Pero vaya caras, vaya caras. No somos responsables de la cara que tenemos. No somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos ante la tarea profesional. Recordad la humildad de los pepinillos de Francisco, ¿no? ¿Os acordáis? Esos de los pepinillos en vinagre, que a veces los cristianos... Voy a darme prisa porque los 10 minutos me están metiendo una presión que... Tercera actitud, eclesialidad. Hemos hablado de autenticidad, de luminosidad y de eclesialidad. El profesor de religión no se identifica y compromete con su vocación eclesial y con el servicio que desempeña, o será otra cosa, pero no profesor de religión. No es un docente al uso, es un profesional de la educación que siente la llamada personal de Dios para invertir su vida en una aventura no demasiado fácil de gestionar. Un profesor de religión que no mira, ni se preocupa, ni colabora, ni acompaña afectiva y efectivamente a los alumnos en el transitar de su itinerario personal de fe, también de fe, acabará desenraizado y sin referentes experienciales. Sería interesante que desde la libertad asumida, los profesores colaborásemos activamente en la Iglesia. Esto es doloroso para gente que tiene la responsabilidad de proponer y de acompañar, ¿no? Como personas a las que has confiado la tarea de ser profes de rally porque tenían una implicación, porque crees que la podrían incrementar y tal, pues poco a poco se van, pues también circunstancias que son comprensibles, pero se van distanciando, ¿no? Se echa de menos que nosotros estemos implicados, en general lo estamos, ¿no? Pero a veces esto, pues eso, se ve sobre todo los que han roto esa relación, ese cordón umbilical. Una presencia mayor, se echa de menos una presencia mayor en mi diócesis, en la vuestra no. En acontecimientos diocesanos no puramente académicos, de esos que dan créditos. Dice, venga, pues vamos a la misa de inauguración, eso no da crédito, no hay que firmar, pues no voy. Que luego somos extraordinarios todos, pero esa conciencia de eclesialidad también es importante para trabajar esta actitud ante los alumnos. Cuarta, apertura. Debemos, porque vivimos en un lugar y en una época concreta, estar abiertos, hacer un constante ayornamiento para abrir nuestras clases a la vida, al periódico, a la televisión, a los youtubers, a los libros, a todo, a la religiosidad popular, al patrimonio, y así enseñar que Dios no es plano, que tiene muchas aristas, muchas perspectivas. Qué interesante resulta invitar a personas diferentes a nuestras aulas que nos cuenten su experiencia de Dios, o salir del aula para reconocer la belleza del arte religioso. Las actividades extraescolares son una gran oportunidad para complementar y fidelizar a nuestros alumnos y para hacerles bien, no solo para fidelizarlos, para hacerles bien. Hay que aderezar nuestras clases con experiencias concretas, porque nuestra tarea no se reduce a un papel o a un libro. Hacer eso sería privar a nuestros alumnos
de esa mirada poliédrica de la realidad en la que nos encontramos. Apertura. Quinta, solo hay 7, y luego otras 2 o 3 ya. Utopía. Utopía. Hemos de ser promotores de la dignidad humana, aunque parezca una causa imposible e impensable. Es complicado porque estamos continuamente tentados en esta sociedad acomodaticia a decir, siempre se hizo así, si no hay nada que hacer, si... Pero tenemos que salir de la zona del confort y hacer que nuestros alumnos salgan de su zona de confort, abriéndoles al convencimiento de que desde la fe las relaciones humanas tienen su fundamento en la fraternidad, y esto no nos puede dejar impasivos ante el sufrimiento o ante determinadas situaciones, ante las diferentes miserias. En nuestro quehacer debemos generar espacios para trabajar en la potenciación de la dignidad humana y unirnos a otros que desde nuestro signo religioso o no participan en este proyecto de la dignificación del hombre. Ahí están todas esas posibilidades que dan programas como el aprendizaje y servicio y tantas cosas que hacemos de siempre, que yo simplemente las estoy recordando, que estoy convencido que vosotros estáis implicados en eso. Utopía, tenemos que reivindicar la utopía, ¿no? La utopía. Sexto, diálogo. Debemos, porque participamos en una sociedad articulada por diferentes identidades, ofrecer en nuestras clases claves de convivencia desde el conocimiento y reconocimiento de lo ajeno. La historia comparada de las religiones, que por desgracia yo creo que la han reducido, al menos en secundaria, en el último currículum, diálogo ecuménico, etcétera. Que nuestras clases sean abiertas a todos. Los que estamos en secundaria sabemos muchas veces qué enriquecedor es que haya un chaval que no cree o que está dudando en ese momento vital de Dios. Esto es importante, el diálogo. Y séptimo, la interioridad. Debemos suscitar y aclarar, según la capacidad del educando, según su nivel, sus preguntas radicales en torno a sí mismo, a su vida en comunidad, al sentido último de la historia del mundo, a las limitaciones, a la muerte. No es extraño que nuestros alumnos no precisen respuestas porque no se formulan preguntas. Si es que el problema no es que no respondan a Dios, a la pregunta de Dios, si el problema es que no se hacen las preguntas. Debemos provocar esa pregunta, el crecimiento interior y el equilibrio en el desarrollo de todas las inteligencias, ahondando en el conocimiento de uno mismo. Me vais a permitir 3 líneas de párrafo de Don Olegario. Dice que para enseñar a vivir, el educador tiene también que enseñar a morir. No al final, sino desde el comienzo, pues la muerte no es un capítulo cronológico de la vida, sino la estructura constitutiva de la finitud. Y solo quien la reconoce, se enfrenta con ella, la acepta e integra, solo ese vive con resuello en el mundo, es libre, supera la angustia de la finitud, es capaz de olvidarse de sí mismo para servir al prójimo. ¿Qué otra asignatura tienen vuestros alumnos que trate tan maravillosamente bien la muerte? ¿Qué otra asignatura? El de historia, ese que se acerca al oído y os dice, no, si no es, yo no tengo nada contra vosotros. Y termino, bueno, relativamente, intentaré ser breve, con las actitudes ante el entorno. Yo creo que tenemos que ser muy proactivos, muy proactivos. Hemos pasado de las actitudes en el aula a las actitudes en el entorno, muy proactivos. Tenemos que intentar poner en valor la asignatura de religión a tiempo y a destiempo, por todo lo que decía don Juan Antonio. Tenemos que reivindicar sin complejos en el mundo en el que estamos, en la calle, que nosotros pisamos la calle, la asignatura de religión, su carácter evaluable, computable, todas esas cosas que ya sabemos. Tenemos que estar en los medios de comunicación, tenemos que escribir, tenemos que participar en programas de radio, pero no solo cuando nos llaman, tenemos que generar espacios y oportunidades para hacerlo. En esta línea tenemos una oportunidad preciosa el 8 de junio en Vistalegre, la plaza donde empieza todo, en Vistalegre, para juntarnos muchos miles de profesores de religión y muchas miles de personas y hacer una llamada de atención a la ciudadanía española para que la enseñanza de religión se pueda realizar sin ningún problema, sin ningún tipo de complicación. 8 de junio, un programa de televisión en directo, con mucho esfuerzo por parte de los compañeros de Madrid y de otros que están o estamos colaborando. Segundo, disponibilidad. Tenemos que estar al servicio del centro, ofreciendo nuestra presencia en aquellos ámbitos en los que se pueda colaborar
para la buena marcha del proyecto educativo. Me llama mi hijo, pero le voy a decir que estoy ocupado. Hay que estar en el consejo escolar, en las comisiones de coordinación pedagógica, allí donde podamos, en los equipos de ciclo, en los grupos de trabajo, en los seminarios. Hay que abandonar el PUF, no me apetece. Hace algún tiempo una directora de una escuela pública me dijo: por favor, que no se vaya Alfonso del colegio. Es el profesor que da paz al claustro. Tenemos que estar para dar paz. Tenemos que ser, en tercer lugar, profesionales, porque necesitamos que esos sumandos de la fórmula de Víctor Cooper se sumen, perdón por la redundancia, al nivel de 10. Especialmente urgente es esgrimir ante el secularismo ambiental que pretende arrinconar y silenciar a Dios principios y valores bien fundamentados, que devuelvan lo espiritual al debate público. ¿Pero qué carajo es eso de que no puedo hablar de lo espiritual? ¿Por qué? Implicación articulada, un último punto. El profesor de religión tendría que generar alrededor de sí una cultura católica que permita la creación de estructuras y asociaciones propias, marcadas por el humanismo cristiano. De esto sabemos mucho: plataformas, asociaciones, estructuras, así como la participación más activa en otros espacios educativos, sindicales y políticos, ya constituidos, con la convicción de que tenemos grandes cosas que aportar desde nuestra opción por el Evangelio. Yo estoy harto ¿cómo se llama? La CEAPA, que la CEAPA quiera echarnos de la escuela. Estoy harto, pero si sus hijos están en nuestras clases, y la CEAPA es la voz oficial de los padres de este país, porque no estamos, ni nosotros ni los cristianos, porque no estamos. Se arrogan algunos la representatividad que no tienen. Tenemos que estar. Hoy en día las asociaciones con ideario cristiano están a medio gas en la escuela concertada y prácticamente no existen en la escuela pública, copando todos los organismos educativos intermedios, agentes claramente contrarios muchas veces a los intereses que nosotros buscamos. A modo de conclusión, sinceramente, creo que hoy más que nunca vosotros, con vuestro nombre, con vuestro apellido, tenemos mucho que hacer y mucho que dar en los claustros, mucho que hacer con nuestros alumnos, mucho que dar con nuestros profesores, por nuestra motivación, que no es de este mundo, porque tenemos que vivir ilusionados, porque amamos a nuestros alumnos, los cuidamos, les dedicamos tiempo. ¿Cuántos cafés perdidos por dedicarnos en el tiempo de recreo a hablar con uno o a hablar con otro, en esas tareas invisibles que a veces solo nosotros sabemos hacer? Por nuestra coherencia vital, rota por el pecado, pero rehabilitada por la gracia. Por nuestra actitud de agradecimiento en general. Somos gente agradecida y tenemos que seguir siéndolo, a Dios, a las personas, a la vida, a los alumnos, a las familias. ¿Cuántas razones tenemos para dar gracias por lo que somos y no vivir acomplejados por la salud, por el trabajo, porque Dios nos ha mirado a la cara, por nuestra casa? Todas esas cosas tenemos porque no porque las merezcamos, ni tampoco son un derecho, se nos han regalado, y por eso tenemos que ser agradecidos. Por nuestro buen humor, que lo debemos cultivar, que como decía Santa Teresa de Calcuta, nadie debería irse de nuestro lado sin sentirse mejor, porque somos capaces de elogiar. Dice que para que un matrimonio se salve hay que elogiar 5 en A y 1 en B, es decir, 5 veces a favor y 1 en contra. Nosotros tenemos que elogiar también, por lo menos en esa ratio. No sé la que será para salvar una clase, pero esa ratio sería suficiente. Por su actitud de escucha, por nuestra actitud de escucha, porque disfrutamos trabajando. Hombre, a todos nos cuesta levantarnos el lunes y el martes, pero disfrutamos trabajando. Solo Dios sabe cuál será el resultado en este proyecto que se nos ha encomendado. Un proyecto que no cierra ni con mucho todo el proceso de la evangelización, pero sí lo inicia desde la perspectiva misionera o lo consolida en algunos otros casos. Os animo a apostar por una manera de ser profesor de religión marcada por ese tridente del que hablábamos: mucho paseo, mucha oración, mucho contraste, que nos ayude a ser presencia contracultural y novedosa, que transforme desde dentro la vida de los chicos, de los profes, de los claustros, a ser testigos silenciosos de lo infinito, de quien bebiendo en las fuentes de la buena noticia quiere ofrecer esa misma agua en forma de sonrisa, abrazo, mirada,
Y concluyo diciendo que hoy más que nunca la clase de religión, por mucho que haya agoreros y apocalípticos de esta tarea, merece la pena. Es un ámbito prioritario para la Iglesia, aunque en la Iglesia muchas veces no se reconozca, en la propia Iglesia no se reconozca. Que debemos cuidar en todas las dimensiones, porque quizá ahí nos estemos jugando mucho más que la formación de nuestros niños y jóvenes, una formación intelectual. Nos es urgente estar atentos a los signos de los tiempos, porque nuestro papel es, a día de hoy, clave esencial para la construcción del reino de Dios. Muchas gracias. Todos los sacerdotes tenemos un